Esta serie que hemos empezado acerca de Sodoma y de Gomorra nos va a llevar a tocar algunos temas muy delicados, pero muy importantes que están en la palabra de Dios. Nuestros hijos, nuestros adolescentes, jóvenes y aún los adultos debemos de estar conscientes de la gravedad de la situación del tiempo en el que nos tocó vivir y que no es un tiempo nuevo porque la humanidad ya nos había dejado registrado por medio de la Biblia lo que había pasado. Estamos en el capítulo 19 de Génesis. Te invito a que vayas y abras tu Biblia en el versículo 3, que es donde nos quedamos para empezar este nuevo video. Video 2 de la serie Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia, nos quedamos en que Lot había estado porfiando con los ángeles que habían ido a Sodoma para que se quedaran con ellos en su casa porque la situación era grave con la gente de ahí. Y dijimos que ellos de primero le dijeron que no y después le dijeron que sí, para probar el corazón que él tenía hospitalario, ¿no? Entonces les hace un banquete, les hace una comida especial, no es una comida común. Ya un banquete hablamos de algo elaborado, de algo especial para honrar a alguien. Y quiero arrancar con esto. La pandemia que vino y que nos privó de reunirnos, de estar juntos alabando a Dios, pienso, hermanos, y estoy en mi corazón seguro, convencido, que nosotros también debemos estar preparando un banquete para este nuevo tiempo que viene. Es decir, todos los ministerios, todos los encargados de la iglesia debemos estar preparando lo mejor, aunque no nos podemos reunir, pero nuestro corazón, nuestro altar debe de estar prendido, lleno de una devoción a Dios, para que la gente que no conoce a Cristo se regocije en ese banquete de alabanzas, en ese banquete de danza, en ese banquete de palabra, de predicación. Pienso que debemos exigirnos todos más para subir el nivel y la gente pueda entonces valorar y apreciar lo que tenemos como Iglesia Apostólica, nuestra doctrina, nuestras formas, nuestros programas, pero que sean respaldados poderosamente por Dios. En la preparación de este banquete nosotros debemos estar metidos totalmente con Dios. Hablando de Sodoma y de Gomorra, llegan estos hombres a la casa de Lot. Ahí están ya resguardados, pero dice la Biblia que antes de que llegara la noche o antes de que se durmieran, la gente de ahí, el pueblo, empezaron a rodear la casa porque ellos sabían que había unos visitantes ahí y ellos tenían la expectativa de saber quiénes eran. Dice que empezaron a rodear la casa, le empezaron a decir a Lot que lo sacara al pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Dice la Biblia que ellos se reunieron ahí porque tenían ganas de satisfacer sus necesidades depravadas. Abiertamente le dijeron a Lot, sácalos para que los conozcamos. Hablar de la palabra conozcamos es en un término sexual, o sea, ellos les estaban diciendo, sácalos porque queremos violarlos, porque queremos tener una orgía con ellos, queremos tener una relación sexual con ellos, quieran o no quieran, a ellos ya no les importaba. Era un tiempo donde la práctica sexual era descarada, abierta totalmente, sin ningún tapujo, sin ninguna forma de ocultarla. Ellos estaban acostumbrados al atropello sexual. Vivimos en tiempos muy, hermanos, semejantes. La televisión, cada vez la publicidad que ellos nos ofrecen, cada vez es más grotesca, cada vez es más cruda. Mujeres desnudas para todo tipo de cosas. Antes los canales estaban más restringidos para nuestros niños, para los menores de edad. A ciertas personas tenían acceso a ellos o se pagaba. Ya no, ahora todo está más abierto, todo está más descarado. Los programas con alto contenido sexual, tanto en el cable como en la televisión abierta, donde ya el vocabulario también ya no se cuida, ya no se respeta a nadie, se habla de una manera soez, de una manera grotesca. Las caricaturas de nuestros hijos, hermanos, con un alto contenido sexual, con un alto contenido de vocabulario de doble sentido,
las figuras de los monos o de las monas ya con resaltando su sexualidad, resaltando sus cuerpos despampanantes, grotescos. Y todo esto es para incitar a nuestros niños desde temprana edad a tener despierto su sentido sexual de una manera, hermanos, grotesca. Y todo trae un mensaje de rebeldía, de violencia, y es algo que nosotros tenemos que cuidar fuertemente en este tiempo, porque cada vez todo está más descarado. En las películas que vemos incitan a la violencia, al sexo, realzan el homosexualismo, el lesbianismo, todo tipo de degeneración. No ven mal la fornicación, donde los jóvenes sin estar casados pueden tener relaciones sexuales. La pederastía, donde vemos también ya películas donde niños, hermanos, ya se besan, se tocan, y todo eso está abierto, no es algo privado o oculto. También las orgías son comunes en las comedias donde hay sexo entre muchos, y no pasa nada al día siguiente, todos se van a trabajar como si nada hubiera pasado. Los swingers, que son parejas normales en su casa día a día, pero ellos han tenido o se han dado el permiso para poder tener relaciones con otras parejas. Es algo que está ya platicado. Todo esto es lo que estamos viviendo. Todo esta degenere, toda esta situación terrible es lo que nos han dejado. Me acuerdo en otros tiempos, antes se usaba que rentaba a la gente películas, ibas y estaban las que eran para adultos en un lugar oculto, oscuro allá, los niños miramos y decíamos, oh, ¿qué hay ahí? Y no puedes entrar porque no había tanto descaro como el que hay ahora. Los puestos de revistas, caminábamos y estaban todas las revistas para adultos aparte, preguntaba a la gente por ellas. Ahora están a la vista de todos, de chicos, de grandes. Los letreros de publicidad gigantes que vemos en la ciudad realzando el sexo ilícito, el pagar por sexo, la prostitución. Todo eso vamos en el carro manejando, lo ven nuestros hijos, nuestras hijas, las señoritas, los jóvenes. Es un degenere total como el que había en Sodoma y Gomorra. Ahora los periódicos, porque todavía hay medios de información escritos, cuando vas a las tiendas y los ves, lo primero con lo que te topas son aquellas mujeres desnudas, incitando a muchas cosas indebidas. Pero no solamente lo ven los adultos, sino lo ven los niños. Este tiempo estamos viviendo terrible, donde se realza solamente el morbo. También, hermanos, la iglesia ha caído en problemas de este tipo. Ahorita con la internet está en un clic, en un deslizar, pantallas pornográficas de todo tipo, para todos gustos y sabores, y nuestros hijos, hermanos, y adultos también tienen acceso a ellas. Empieza a haber una mente contaminada y al rato, hermanos, ya no se conforman con una relación normal, con una satisfacción natural como la que Dios nos ha dejado, porque ya está corrompida la mente, llena de tantas imágenes perversas que nuestros hijos, si no son sabios, ellos van a querer realizar. La internet ha corrompido mentes, y si tú y yo como padres no tenemos cuidado, entonces vamos a tener un problema serio. El sexting es común en los jóvenes aún de las iglesias, textear con las señoritas, o puede ser también con personas casadas, mandándose imágenes muy sugestivas de sus partes, de sus órganos sexuales. Es algo común. O que en su ropa se trasluzca o se miren sus formas corporales. Es algo que ya al parecer no es pecado. Es común textearte a lo mejor con algún hermano, alguna hermana casada. Entonces, como es algo oculto, como es algo prohibido, el mundo, las películas, nos ha enseñado, nos ha llevado a vivir una normalidad corrompida. Sodoma, esto era lo que era. Si nosotros leemos el libro de Ezequiel, para que veas que no solamente el problema era sexual en los tiempos de ellos que le tocó vivir a Abraham.
Vea tu Biblia, lee libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, y vas a darte cuenta de qué originó este problema en esta ciudad corrompida. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, hablando de Jerusalén. Dice, soberbia. La soberbia es un pecado terrible. Estos hombres se sentían superiores. Estos hombres vivían sin reconocer a Dios. Cuando tú quieres ver en ti un síntoma de soberbia, es cuando miras a la gente menos que tú y cuando no reconoces a Dios. Porque si alguien no reconoce a Dios, entonces no reconoce sus reglas. Entonces vives bajo las reglas de alguna autoridad o de algún humano, pero muy lejos de las altas expectativas que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con la soberbia porque va a ser la raíz de muchos males que pueden estar en nuestra vida. Pon mucha atención en esto y enséñalo en tu casa. Sodoma y Gomorra tenía un desenfreno sexual, pero había empezado por la soberbia de sus habitantes. Otra de las cosas es que había saciedad de pan. Es decir, no había necesidad de pedirle a Dios el pan de cada día. Ellos estaban satisfechos físicamente, no tenían problema con la provisión porque estaban viviendo en un lugar donde Dios les daba de todo. Era un lugar rico, cayeron en la gula. Es decir, no supieron valorar la bendición y cayeron en el materialismo. Ese es otro problema que había en Sodoma. Abundante ociosidad, dice Ezequiel. Aquí, hermanos, hay algo poderoso que a nosotros nos puede afectar. Cuando hablamos de ociosidad, hablamos de inactividad, es decir, no tenían muchas cosas que hacer. Y el no tener muchas cosas que hacer va a producir en nosotros hábitos destructivos, tales como la pereza. Vamos a ser personas improductivas, que no vamos a tener nada que hacer ni fruto de nosotros. Entonces vamos a caer en el conformismo. El estar ocioso es descuidar las obligaciones que tenemos que tener como seres humanos y como cristianos, hermanos. Vamos a caer en el aburrimiento por la ociosidad. Entonces, cuando hay aburrimiento, vamos a buscar nuevas experiencias en diferentes áreas, incluyendo la sexual. Es decir, no nos vamos a conformar, vamos a tener cambios conductuales. Y es el problema que pasó en Sodoma. Ellos estaban ociosos. Entonces dijeron, una relación hombre-mujer, no, qué aburrido. Andas con una, qué aburrido. Puedes andar con muchas. O en las prácticas ya innaturales por ociosidad. Entonces el hombre es muy dado a inventar cosas, pero en este caso canalizadas a mal. Entonces, así también pasa en las congregaciones de hoy en día. La gente ociosa es la gente chismosa, no está ocupada en un ministerio, no ayuda en algo. Entonces están de ociosos, llegan al templo así, falta eso, falta ya, porque como no tienen nada que hacer, llegan a criticar, a juzgar. Todo les parece mal, porque no hay en ellos una función, una productividad. Estoy haciendo esto, si se acaba el culto esto, si se pasa algo con la luz, con los instrumentos. Entonces la gente que está ociosa está en peligro de caer en muchos problemas. Por eso muchos jóvenes que están ociosos en la iglesia rápido se desaniman, rápido ya no saben qué hacer, la iglesia se les hace lo mismo, entonces empiezan a ver las ofertas que el mundo les da porque están ociosos. Sodoma y Gomorra empezó por la ociosidad. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. No andar de ociosos, buscar estar ocupados en la obra de Dios. Otro problema que tenían, dice Ezequiel, es que no ayudaban al afligido, o sea, vivían ensimismados. Si a alguien le duele algo, no nos interesa. Si alguien necesita, mientras yo esté bien, lo demás no me importa. Y a veces los cristianos vivimos así. Alguien necesita, pero nosotros estamos bien. Que el mundo ruede mientras nosotros estemos tranquilos. Sodoma tenía este problema. No solamente era un problema sexual, sino era problemas, hermanos, de ociosidad y de no ayudar al afligido, es decir, ensimismados. Con el dolor ajeno no se metían, no ayudaban al menesteroso. Mientras ellos tuvieran, si alguien no tenía, pues entonces no había problema, porque algunos hasta despilfarraban sabiendo que otros carecían
de lo vital. Entonces, Ezequiel dice que cayeron en una abominación. Y la abominación, cuando nosotros buscamos la profundidad, la raíz de esta palabra, abominación, entonces nos está hablando de gente pervertida, hermanos. Gente asquerosa por sus prácticas viles, repugnantes, gente enferma de la mente. Y vi una más terrible descripción de abominación para Dios, que es podrido, o sea, gente echada a perder. Por eso Dios lo rechazó. Si ustedes leen Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice que ellos tenían una nefanda. Busca lo que significa la palabra nefanda. Una nefanda conducta, o sea, todo era contra la moral y lo ético. Eso estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Y eso está muy apegado a nuestros tiempos que estamos viviendo. No solo es hablar de una sexualidad corrompida como la homosexualidad y el lesbianismo, sino las mismas personas heterosexuales con una sexualidad violenta, hermanos, sin principios correctos. Y ahí usted agréguele todo, que es pedofilia, que es prostitución, todo salvajismo, todo ese tipo de cosas. Si usted va a la Biblia y la abre, entonces usted puede tener fundamentos bíblicos para hablarle a sus hijos y para que ellos puedan defenderse de las corrientes que el mundo dice. Levíticos 18, 22 y 20 y 13 dice que es abominación. Ya les describí lo que es la palabra abominación, que se eche un varón con otro varón, o una mujer con otra mujer. En el tiempo de los jueces, capítulo 19, versículo 22, hasta en la tribu de Benjamín se había metido el sodomismo, hermanos, estas prácticas por la ociosidad y no estar metidos en la ley de Dios. Si usted lee Primera de Reyes, capítulo 14, 24, en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, este hombre que fue hijo del hombre más sabio sobre la tierra, en ese tiempo, que fue Salomón, permitió el sodomismo en el pueblo de Israel. Y cuando es calificado como rey, es calificado como un rey malo. Si nosotros permitimos, hermano, si nosotros accedemos a estas propuestas paganas, entonces Dios nos puede calificar como malos. En nuestras iglesias, nuestras congregaciones deben de estar listas para tocar estos temas, para poder ministrar esa liberación, siempre y cuando las personas busquen a Dios. Pero necesitamos tener cuidado, porque a veces nuestras mismas congregaciones, hermanos, permiten que ejerzan ministerios o dones dentro de la congregación, gente homosexual o con tendencias homosexuales o lésbicas, o también afeminados, muy amanerados, y es un cuidado que nosotros los pastores a veces no tenemos por ignorancia, por miedo, por lo que usted quiera. Pero si nosotros permitimos esto, entonces vamos a ser al final calificados por Dios como Roboam, como pastores malos. Porque si nosotros queremos ser buenos, pero la gente tiene tendencias, es gente que se va a ir al infierno, y no porque lo diga yo, porque yo no juzgo a nadie, es la palabra de la que estoy hablando la que dice eso, que nosotros tenemos que tener una confrontación santa contra este tipo de cosas. Romanos 1:26 dice que la gente cambió las relaciones naturales, las que Dios estableció, pero hay una palabra que Dios ahí les pone que es perversión, no es amor. Hay una perversión en esto. Nuestros jóvenes tienen que saber los títulos que Dios le da a estas relaciones, que para Dios son una abominación, algo terrible, no son algo rosa de colores. No, no son unicornios. Para nuestro Dios es abominación, es perversión, hermanos. Es desviaciones terribles. Primera de Corintios 6 habla de que ni los fornicarios ni los sodomitas pueden heredar el reino de Dios, porque no se pueden sujetar a Dios, porque las leyes de nuestro rey son que las cosas no deben de ser así. Entonces, hermanos, Timoteo habla también de que los sodomitas, los fornicarios, es decir, los que tienen una desviación sexual, ellos se oponen a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que la Biblia nos enseña con respecto a la sexualidad. Pero tú y yo tenemos que tener fundamentos bíblicos para que nuestros hijos vean que es Dios el que nos está
diciendo este tipo de situaciones. Entonces, hermanos, Lot salió para platicar con ellos, para hacerlos desistir, y dice que todavía que Lot los quería hacer entrar en razón ante tal maldad. Y dice que es una maldad esto. Hay algo impactante. Ofrece a sus hijas buscando dentro de la aberración. Dijo, pues ahí están mis hijas para que, o las quería ofrecer a ellos. Pero aquí yo veo una incongruencia que a veces vivimos nosotros en el cristianismo. Él había invitado a 2 hombres para darles protección, cobijo en su casa. Dijeron, estos hombres vinieron a mi terrado, pero luego saca de su terrado a los que ya están adentro, que es su familia. Entonces, a veces nosotros vemos, hermanos, dice él, no han estado con ningún varón. Es decir, la virginidad, hermanos, ya no era importante, ya no era valerosa como lo es para Dios. Y les dice, hagan con ellas lo que quieran. Qué hombre cuerdo de la cabeza puede hacer este tipo de situaciones, descubrir su casa para cubrir otra casa. Entonces, a veces el cristianismo, nosotros somos así, somos luces de la calle, oscuridad de nuestra casa, pero tenemos que tener cuidado de ver y proveer para los nuestros. Entonces, no le hicieron caso, aunque era un hombre que tenía probablemente un realce en su liderazgo, pero las influencias terrenales no le sirvieron para nada, hermano. Es más, fueron agravantes para él. Por si tú confías en tus títulos, por si tú confías en tus situaciones terrenales, hay gente que va por el mundo diciendo, no, yo tengo este don, a mí Dios me usa en esto y en otro, y siempre terminan avergonzados, hermanos, porque nosotros no debemos de confiar en nuestras credenciales humanas. Si Dios nos quiere usar, que nos use. Si Dios se quiere manifestar en nosotros, que se manifieste. Este hombre quiso usar sus credenciales y le dijeron, tú viniste a hacerte juez entre nosotros, no eres nadie, te va a ir peor. Le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué era lo peor, hermano? Pues lo querían matar a este hombre. No le tomaron en cuenta su liderazgo ni nada, porque él se tenía que dar cuenta que si se salvaba, que si era rescatado, no era por quien era ni por lo que tenía, sino era porque la mano poderosa de Dios iba a estar ahí cubriendo su casa. Ahora, hermanos, quiero cerrar este video diciéndote que todas estas aberraciones terribles, que toda esta vida que nosotros de inmundicia que estamos viviendo, Dios ha permitido que tú y yo vivamos en este tiempo para que nuestra generación alumbre, para que nuestros hijos sepan con bases bíblicas cómo Dios le llama a todas estas desviaciones sexuales. Ellos tienen que saber el contexto real por qué Dios aborrece estas prácticas. Sodoma y Gomorra, estamos en esta serie, hermanos, con estos temas tremendos, y yo, hermanos, te aconsejo que te metas a la Biblia, que veas lo que Dios tiene para este tiempo y que salgamos victoriosos de todo lo que el diablo quiere decir. Cuida lo que miran tus hijos, cuida lo que tú miras, honra tu matrimonio, honra tu relación. Si son novios, honren su noviazgo como Dios manda, pero no dejemos que el diablo se burle de nosotros. Mi deseo es que Dios te bendiga. Ánimo, estudiemos la palabra de Dios. Está llena de vida. Dios con nosotros. Más adelante, video 3 de Sodoma y de Gomorra.